¿Qué tal, esa bandita? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos en el estudio con un carnal que ya le traía muchas ganas de entrevistar. Hace tiempo que quería esa entrevista. Hoy nos encontramos en el estudio con Felipe Chacón, una institución del rock nacional. La verdad es que más de 32 años de trayectoria. Y hoy estamos aquí entrevistándolo, actualmente baterista del Tri. ¿Cómo estás, carnal? Muchas gracias por caerle. Gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación y mucho gusto de estar aquí compartiendo con la banda. Saludos. Saludos a la bandita. Pues vamos a empezar, carnal, desde de atrás para adelante, ¿no? Como todo tiene que ser. Y pues cuéntanos, amigo, cómo empezó el gusto por la música. ¿Tienes algún familiar que fue músico o qué onda? Tuve un familiar que murió hace muchos años. Realmente no lo conocí. Okay. También se llamaba Felipe. Creo que de hecho tocaba el violín, me parece. Okay. Y realmente yo no lo conocí, o sea, no hubo realmente una influencia. Es medio curioso, ¿no? Que se llamaba Felipe y que yo también, Felipe y que él era músico y yo también resulté que también me dediqué a la música. Sí. Pero realmente mi pasión por la música vino de otro lado de mi afición a una banda que se llama Kiss. Sí. Y entonces pues yo quería hacer caracterizaciones de Kiss y no realmente la batería, ¿no? Porque bueno, soy baterista ahorita del Tri, como mencionas. Sí. Yo quería ser Paul Stanley. Ajá. En ese entonces, ¿no? Y nos maquillamos y con otros amiguitos todos hacíamos la banda, exactamente. Ajá. Ponía el disco, el Alive 2, recuerdo ahí que empieza con la de Detroit Rock City. Y yo me caracterizaba de Paul Stanley. Nos pintábamos. Pero yo hacía todo, yo hacía las guitarras de cartón, hacía la batería de botes. Y entonces por ahí fue la onda, ¿no? O sea, yo fui perfeccionando las baterías. Ajá. Les ponía hule cristal, los tensaba y ya le pegaba, ¿no? O sea, cómo sonaba. Si armabas todo el pedo, porque Sí. uno pensaría, pues yo nada más volteo el bote y ya le pego con la parte de abajo. No, de hecho, o sea, ya después y ahora Ajá. con el conocimiento y todo, Sí, sí. es un instrumento membranófono, ¿no? Perro. Sí. Échale. Sí. Y entonces, pues en ese entonces, con hule cristal, un alambre y botes de diferentes diámetros. Sí, para generar Ajá, diferentes exactamente, frecuencias. ¿no? Y así lo iba perfeccionando. Hasta que, bueno, pues ya ahí mi mamá y mis hermanos y todo, ay, pobrecito güey, no vamos a comprarle una batería, ¿no? Y entonces me compré mi primera batería, ¿no? Puede tener una batería pequeñita, Sí. de un bombo de 20, un tomcito de 12. La basiquita que todo el mundo arma. Ajá, exactamente. Unos platos de esos que parecen de papel que le das. Exactamente, chíngalo. sí. ¿Cuántos sí. años tenías ahí, amigo? Pues en ese entonces andaba como... De hecho, lo mido igual también con Kiss, ¿no? Porque Okay. estaba el disco de Presumido 78, así le llamaron, que era la de Strother, ¿no? Y Ajá. entre por ahí, o sea, en el 78, pues debía tener como 9, 10 años, ¿no? Por ahí, Okay. más o menos. Y ya lo fui perfeccionando todo ahí como... Ya cuando iba en la secundaria, ¿no? Como a los 12 años, por ahí, más o menos. ¿A los 12 años empezaste tú autodidacta siempre o te metiste a clases? O... No, bueno, así ahí empecé, ¿no? O sea, a oír cómo se oían todo, ¿no? Los platillos, qué cosa era la tarola, ¿no? Ajá. El sonido de la tarola, de hecho, era algo muy particular, ¿no? Porque un tambor, pues como te digo, ¿no? O sea, le pones a un vaso una membrana y haces un tambor, ¿no? Sí. Pero la tarola es un tambor, le llaman tambor de hilo, ¿no? Porque tiene un entorchado. El entorchado en la parte de abajo. Exactamente. Ajá. Y entonces tiene un sonido agudo, muy característico, ¿no? Y entonces yo decía, pues, ¿cómo hago este sonido, no? Sí, y ¿cómo de hecho, lo genero? Exactamente, por ahí le ponía alambritos y todo el rollo, Okay. ¿no? Pero bueno, después de eso, después de mis pruebas y errores con todo este rollo y que ya después tuve una batería, me metí a la Escuela Libre de Música. Estuve en la Escuela Libre de Música, no recuerdo, 1 año, 2 años por ahí. Uh-huh. Y bueno, quiero señalar aquí y también quiero ser acá un poco específico en esta parte de que ese momento de la historia no es como lo que vivimos ahora, ¿no? Sí, no. De que hay escuelas especializadas de rock y que todo mundo ya enseña y que etcétera, etcétera. En ese entonces nada más existía la Nacional de Música, el Conservatorio
y la libre de música, donde te enseñaban música. O sea, de hecho, no entrabas a tocar la batería o la guitarra eléctrica o lo que sea, ¿no? No, primero tenías que entrar a solfeo. Exactamente. 1, 2 y 3 y luego agarrar una especialidad ya posteriormente. El instrumento, sí, exactamente. O sea, primero tenías que el profesor de solfeo, que estaba con su pianito y todos ahí, ¿no? Solfeando. Y en el coro todos acá. Exactamente. Ajá. Y entonces cuando ya el profesor decía, ok, ya puedes pasar a instrumento, y pasabas, y no pasaba la batería, ¿no? Pasabas a percusiones. Sí, todo. Exactamente. Y de hecho ya en percusiones, pues ya el profesor de percusiones decía, bueno, pues a ver, vamos a organizar a todos, como una orquesta de percusiones. Sí. Y alguno tocaba el triángulo, ¿no? Otro tocaba las claves, otro tocaba la batería, puros instrumentos de percusión, ¿no? Así era la educación musical en ese momento. Sí. Como te digo, no como ahora, ¿no? O sea, ahorita vivimos en otro mundo completamente diferente. Sí, donde todos entran ya únicamente, yo quiero ser baterista y desde el principio... ¿no? Sí, sí. O ya ni eso, ¿no? O sea, los tutoriales de YouTube. Sí. O como dicen por ahí, ¿no? Un TikTok lo explica, ¿no? Un TikTok. Pero ahí te enseñan, pues es muy diferente porque no tienes las mismas herramientas de conocer qué tipo de claves hay, cómo es un compás de a cuántos tiempos. Exactamente. Nada más vas así a... Puedes interpretar una melodía pues siguiendo la música, los sonidos, como se aprende empíricamente, ¿no? Sí, no, y además ahorita, por ejemplo, los medios, ¿no? Que tienes una aplicación donde le quitas todos los instrumentos, le quitas la voz, quieres tocar la batería, pues le quitas la batería y tú tocas la batería, ¿no? O quieres que se oiga la guitarra nada más y nada más oyes la guitarra, ¿no? Pues, te digo, es un mundo completamente diferente, ¿no? Sí, es totalmente otro rollo. Y la neta es que no sé si perjudica o ayuda, ¿no? Pero depende cómo lo veas. A lo mejor en el proceso de creación es más rápido, pero en otras cosas falla. Sí. Sí, hay muchos pros y muchos contras, como dices, exactamente. Así es. Así es. Y regresando a un poquito más atrás en el tiempo, tu primera banda la hiciste en el CCH, ¿no? Sí, de hecho, con amiguitos ahí del CCH. Tenía un amigo que tocaba la guitarra y empezamos a armar una bandita por allá por Ciudad Azteca, ¿no? Okay. Ellos eran de por ahí. Y pues empezábamos ahí a hacer covers, ¿no? A hacer covers de los Doors, ¿qué más tocamos por ahí? Pues lo que había en ese momento, ¿no? La de Paranoid, de Black Sabbath, cosas así, ¿no? Con la que toda la banda empieza alguna vez a hacer Black Sabbath. Sí. Y después, ¿eso fue durante toda tu carrera, bueno, todo lo del CCH? No, eso duró tal vez como un año o dos, estamos hablando del 84, 85, tal vez por ahí, más o menos. Y entonces, por ahí ya me empecé a relacionar con otros cuates que ya hacían música original, que ya, digamos, tenían cierto nivel o cierto nombre, tal vez. Había un grupo que se llamaba TNT. En ese entonces grabó muchos discos. De hecho, ellos eran por allá del norte. Yo también vivo por allá, por el norte de la ciudad. Sí. Ellos también eran de por allá. Y el bajista de Pepe José Esteve se llama, el bajista, hizo su banda también que se llamaba Ciudad Humeante. Ciudad Humeante. Y entonces... Sí. La cantante de TNT, que es Ángela Martínez, de hecho Ángela Martínez fue igual también como que un ícono de ese tiempo, porque cantaban así medio punk, andaba ahí la onda musical así medio ecléctica y medio rara. ¿Más underground o cómo estaba el pedo? Pues sí, entre underground y te digo más bien las corrientes musicales, ¿no? Las corrientes musicales. Y bueno, se jala Pepe a esta Ángela Martínez, que ya falleció, Ángela Martínez, y yo, por alguna razón, entro a tocar con él junto con un bajista que tocaba conmigo y grabamos más bien hicimos una grabación que nunca salió la grabación, pero la grabamos en el estudio de Rafael Acosta. Esto también de los estudios es algo bastante diferente en ese tiempo a lo que es ahora. Sí, ¿no? Claro. En ese tiempo, tener un estudio de grabación, debes de tener el espacio, debes de tener todo el equipo para poder grabar.
Y no es como ahora, ¿no? Que puedes grabar en tu teléfono, puedes grabar en una computadora y cualquiera puede tener un estudio en su casa, ¿no? En ese tiempo no, ¿no? Era, entrar a un estudio de grabación era algo bastante relevante, ¿no? Y entonces hicimos esa grabación con Rafael Acosta, que nunca salió esa grabación. Y por ahí tuvimos una participación, eso fue en el 85, 86, porque Radio Educación, fuimos a Radio Educación, también hicimos una grabación ahí en Radio Educación, y sacaron un cassette conmemorativo del temblor del 85. Ok. Con una canción que se llamaba Jueves Negro, que cantaba Ángela Martín. Bueno, tocamos ahí, lo grabamos ahí en el estudio de Radio Educación, y salió esa rola. Salió esa rola en Radio Educación con Ciudad Humo. Es que me hago pelotas porque había un grupo también que se llama Ciudad de Humo, con el Dr. Wagner, que después se llamó Escoria. ¿Dr. Wagner, el luchador? No, pero sí era luchador. De hecho, todavía anda por ahí. La banda Escoria también es muy reconocida dentro del rockcito nacional. Ok, entonces este Dr. Wagner era músico, sí. Así otro pero también sí estaba acá, sí, de hecho va al gimnasio y todavía anda por ahí, vive en La Guerrero el Dr. Wagner, y por ahí lo veo todavía seguido. De hecho, el Dr. Wagner fue mi compañero también en la Escuela Libre de Música, ¿no? Casualmente. Son de la generación de Él es más grande, pero Pero ahí estudiando juntos. Sí, estudiamos ahí juntos, y cada quien, bueno, fue haciendo su rollo. Te digo, esto de Ciudad Humeante sí fue algo ahí relevante, porque te digo que salió ese cassette conmemorativo. De hecho, por ahí lo tengo, todavía tengo la cinta, cuando salían cassettes. Y ya después de eso, ya subió otro nivel, ¿no? Hacia una banda que se llamó Inquisidor, ¿no? Inquisidor. Esa fue tu primera grabación, la que dices con Ciudad Humeante. Ajá, sí. Y fue donde digamos que te catapultó, o alguien más te vio y te dijo, vente Inquisidor, o cómo fue el acercamiento con... No, en ese tiempo, y es que ahí también viene un cambio radical también en la música de metal, porque a mí siempre me ha gustado, pues, desde Kiss y toda la onda. Sí. Yo soy producto completamente de los 80s, ¿no? Ok. Con grupos como Quiet Riot, Twisted Sister, Rat, Motley Crue. ¿Pero eras más glam o más heavy? Por ejemplo, ¿Kiss está considerado glam o es heavy? Es que es un desmadre. Twisted Sister sí es totalmente glam o también es heavy. No, es lo que te digo. O sea, es que hubo muchos cambios radicales en la música mundial, ¿no? Sí. Kiss ha sido testigo de todo eso, ¿no? O sea, Kiss ha sufrido cambios hasta de grunge, ¿no? Hubo un disco, ¿cómo se llama? El Final Sessions, el Carnival of Souls se llama, que se considera como un disco de grunge, ¿no? Y han pasado así el disco de I Was Made for Loving You, el Dynasty, que es completamente disco, ¿no? Sí. Y entonces así muchos grupos igual también sufrieron así bastantes metamorfosis, ¿no? A través del tiempo. Y yo lo que estaba oyendo, o sea, al principio era Kiss, ¿no? Las bandas de los 80s, que no había ese encasillamiento, ¿no? De es glam, es tal, ¿no? Tú perteneces a esto, no puedes tocar esto, pero... sí. Okay. Pero de repente sí fue algo muy marcado, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, Motley Crue, hasta el mismo Motley Crue, ¿no? O sea, Motley Crue, si tú ves cómo se vestían al principio los toquines de ahí del Roxy, ahí en Sunset Boulevard, se vestían de cuero negro. Si ves el disco, el de Shout at the Devil, ese era su vestuario. Y después ves el Tear of Pain y están todos pintarrajeados, con mallas y todo el rollo. Así era la onda, ¿no? Así va más o menos el cambio. Y después, cuando nosotros hacemos Inquisidor, que nosotros entramos al Escuadrón Metálico, que el Escuadrón Metálico y la Avanzada Metálica es todo un concepto, y ahorita son discos de culto, todo ese movimiento. ¿Pero esos eran colectivos? No. ¿O eran... ¿Cómo le puedes adjudicar ese...? Fíjate, me hubiera traído el libro de Los Cimientos del Metal Mexicano. Hubiera estado chido. Porque justamente hay un arquitecto, es Vicente Terán. Acaba de sacar el disco el libro de los cimientos del metal mexicano, y justamente él habla de toda esa historia y de todos esos cambios en la música, ¿no? Entonces estamos ahí nosotros, están los Nex, está Transmetal,
la avanzada metálica pues es un parteaguas en la música en México, en el rock, porque no había ningún apoyo, ¿no?, de las compañías disqueras. Sí. Y entonces se hace una compañía disquera con el mismo apoyo de los mismos grupos. El antecedente de esto es Comrock. Comrock estaba Kenny y los Eléctricos, estaba Ritmo Peligroso, estaban los Clips, que después se convirtió en Rostros Ocultos, y la famosísima canción, la de Te salgo a buscar y no te puedo encontrar. Sí, sí, sí. Exactamente. Ahí viene en ese disco de Comrock, No ¿no? manches. Viene el disco de Luzbel, el metal caído del cielo. Y eso era lo único que había, y de hecho, Truena, Comrock. Ramsés era otro de los grupos que estaba ahí, con un estilo muy diferente también, el disco anaranjado de Apocalipsis. Ramsés, Luzbel, con el Wizard, Ultimatum, que había ganado un concurso de Televisa que se llamaba Valores Juveniles Bacardí. Así se llamaba ese concurso. Lo gana un grupo de heavy metal que se llama Ultimatum. Qué cabrón. Sí, y entonces todos ellos, al no haber apoyo, hacen lo que fue la avanzada metálica, que era solamente grupos de heavy metal. Y totalmente independiente Sí. del heavy metal para el heavy metal. O sea, ustedes se producían, maquilaban ustedes también, o Sí. cómo estaba el pedo. Sí, así es. Había un grupo que se llama Iconoclasta. Bueno, Víctor Valdovinos ahorita vive en España, un baterista. Ellos tenían su propia compañía de discos y ellos apoyan mucho también. Discos Rosenbach se llamaba su compañía. Ellos apoyan mucho a la avanzada metálica y empiezan a producir primero acoplados. El primer disco se llamó El Proyecto 1, donde venía Ajena, venía Zeta, venía Ramsés, no recuerdo los demás grupos. Fue un acoplado. Y después empiezan ya a sacar los discos individuales. Viniles, estamos hablando de viniles. Sí, todavía. En ese entonces. De hecho, todavía no existía el CD. Empiezan a grabar ya discos ya independientes. Que te digo, esos discos ahorita, esos discos en vinil, cuestan una lana, ¿eh? Sí, ha de ser un pedo, inclusive conseguirlos, Sí. ¿no, güey? Y entonces sale el disco de Jena. Empieza a haber este cambio radical en la música, en donde lo del glam, lo que decíamos, ¿no? Ajá. Lo del glam, y empieza a conocerse una corriente que se llamó thrash metal, ¿no? Ok. O thrash metal, ¿no? Empezó en Estados Unidos fuerte y se vino Sí, para acá. Exactamente. Como todo. Metallica, ¿no? O sea, Sí. estaba Metallica, Exodus, ¿quién más estaba por acá por la costa oeste? Pues todas las bandas de la Testament. Y del otro lado, en la costa, en la costa este, estaba Anthrax, estaban ese tipo de bandas que son los que empiezan a la pintarrajeada y las mallas, o sea, Ya se ven más rudones. Exactamente. Empiezan a o sea, el pelo largo se mantuvo, pero ya desalineado. sí, pantalones rotos, Pantalón roto, andar en botita. patineta, todo ese movimiento que empieza a surgir por ahí, principios, mediados de los 80s, y que empieza a agarrar más fuerza ya casi a finales de los 80s, ¿no? Metallica, el Kill 'Em All, ¿no? Que es uno de los discos de thrash por excelencia, Sí, ¿no? De el los de culto. mejores. Sí, el Ride the Lightning, por ahí Anthrax con el ¿cómo se llama? El Fistful of Metal y Exodus, te digo, todas esas bandas. Y empieza todo eso a permear acá, ¿no? A México. Y entonces nosotros somos de los primeros que empezamos con Inquisidor, Transmetal, los Nex, y pues fuimos de los primeros, ¿no? Que empezamos a tocar, y fuimos de los primeros que empezaron a sacar discos, y ya pertenecíamos a la avanzada metálica, ¿no? Y el escuadrón metálico. Al escuadrón metálico. Eso que me dices ahorita, que hubo un cambio tanto de look como permeó por ejemplo, las guitarras eran más distorsionadas, en la forma en tocar la batería también se aumentaron más, pues no sé si los dobles bombos, porque antes no estaba, platillos más grandes para sonar como un poquito más estridentes. No sé cómo tuviste esa transición de tocar de un género
o bueno, evolucionar al otro. No, pues era muy diferente, ¿no? De hecho, el thrash, por eso se llama thrash, ¿no? O sea, thrash no es por basura, ¿no? Sino thrash se supone que es el rasgueo de la guitarra. Sí. O sea, ese tipo de rasgueo en donde medio apagas las cuerdas y... Eso es lo que se conoce como thrash, ¿no? Ok. Básicamente. Sí, como dices, o sea, son ritmos más rápidos, mucho más doble bombo. De hecho, pues oye a Charlie Benante en el disco, en el Fistful of Metal. Sí. Dices, no manches, ¿no? O sea, en ese tiempo era así como que Así, güey, otro mundo, ¿no? Sí, claro, pues eran totalmente nuevo. ¿Cómo están haciendo estos güeyes Sí, así? exactamente, exactamente. Y ya, bueno, pues eso viene para acá, para México, y nosotros somos de los primeros grupos en hacer eso, ¿no? Inquisidor, los Nex y Transmetal, básicamente. Eso, ¿no? para ubicarnos en la línea del tiempo, estamos hablando de finales de los 80s, principios de los 90s, Así más es. o menos. Sí, sí, sí. Ok. Sí, de hecho, estamos hablando de, no recuerdo cuándo salió el Muerto en la Cruz de Transmetal, porque primero salió, creo que el primero fue el de Nex, que se llamaba Invasión Nuclear, en donde ya había ese cambio, ¿no? De ese estilo, y luego fue el de Transmetal y luego creo el de nosotros. Sí. Algo así, creo que en esa secuencia, el de Inquisidor, el disco blanco es en el 89, creo, ¿no? Entonces fue por ahí entre 88 al 89, por ahí, por ahí andamos, más o menos. Va, que va. Sí. Ok, más o menos en ese tiempo. También sé que ustedes fueron de los primeros, no sé, fue con Inquisidor, del primer grupo mexicano de metal que sacó un CD aquí. Ah, sí, así fue. Sí. Porque ahí viene otra vez, ¿no? Otro cambio y... Híjole, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Y siempre, muchas veces platico también de esto, de la transición de lo análogo a lo digital. Sí. Y por qué el análogo es mucho mejor Superior que el digital. Pero en ese tiempo pensamos que lo digital era la respuesta, ¿no? Sí. Todos pensaron, ¿no? Que lo digital era lo mejor. Y entonces el primer estudio en grabar completamente digital, de hecho también hasta he dado pláticas también ahí en arquitectura acerca de este cambio, en el cual los CDs tenían una leyenda. Los primeros CDs tenían una leyenda por ahí que decía, este disco se grabó con equipo análogo y después se pasó a digital y que no sé qué. Y venía ahí una pequeña secuencia con letritas que decía AAD o ADD o DDD. O sea, eso quería decir que cuando tú hacías una grabación y grababas en cinta de 2 pulgadas, que era lo estándar. Lo estándar en ese entonces, Ajá. ¿sí? Ya sea de 16 o los tracks que tuviera la capacidad de la cinta, era un equipo análogo. Entonces, haz de cuenta, estamos aquí, ejecutamos y nos graban en cinta de 2 pulgadas. Después, podrían pasar a un máster que también podía ser análogo, en una cinta de media pulgada. Sí. Y después pasar al CD, que ya era... La última D no se podía cambiar, ¿no? La última letra tenía que ser D forzosamente porque era lo digital del CD. Okay. O sea, no podía ser diferente, ¿no? Sí, sí. Entonces, podía ser análogo, cinta de 2 pulgadas, máster, cinta de media pulgada, análogo también, y después se transfería al CD. Esa era una de las posibilidades, que era la mayoría de lo que ya estaba grabado, ¿no? Desde antes. Ajá. O sea, todo lo que ya estaba grabado antes, no había otra posibilidad, ¿no? Sí. Solo así. Había otra posibilidad, ¿no? Que era grabar en cinta de 2 pulgadas y transferir el máster ya no en esa cinta de medio pulgada, sino en un casetito que se llamaba DAT, que era Digital Audio Tape, ¿no? Era un casetito así pequeñito, ¿no? Más o menos. Y entonces tenías el análogo, digital, ¿no? El CD. Y la mejor posibilidad, según estúpidamente pensando nosotros, ¿no? Sí. Que era lo mejor en ese tiempo, ¿no? Grabar digitalmente en un ADAT, así se llamaban las cintas, que eran unas cintas así como de VHS. Ajá. De hecho, las grabadoras eran así, parecían como videocasteras así como de VHS, y eran cintas digitales. Ok. Y dependiendo, también, no recuerdo de cuántos tracks era cada máquina, creo que era de 4 o de 8. Entonces, si querías 16 canales, pues tenías que comprar 2 máquinas, ¿no? Eran como videocasteras, ¿no? Y todo eso era digital. Entonces grababas digital,
pasabas al DAT, al máster digital, y pasabas al CD. Y al CD después. Exactamente. Pero totalmente el formato comprimido en un CD, ¿no? O sea... Es que te digo, son muchas cosas de esta curva análoga y esta curva digital, que de hecho la curva digital no es una curva, la curva digital es una escalera. Okay. O sea, son píxeles, son cuadritos, ¿no? Entonces, toda esa información que en una curva análoga tienes directamente, esas áreas de esos escaloncitos, es información que se pierde. Entonces, de hecho, esa es la respuesta del por qué es mejor lo análogo. Y puede ser basura, pueden ser frecuencias, puede ser lo que tú quieras, pero es información a final de cuentas. Sí, sigue siendo. Pero bueno, te decía, el único estudio aquí en México que podía tener esa tecnología de grabar DDD era un estudio allá en Fresnillo que se llamaba Digimusic. Y ahí fue donde nosotros grabamos el primer CD. Okay. Justamente. No fuimos los primeros, ¿no? Porque ahí ya había grabado Alex Intec, ya habían... De hecho, los Temerarios son de por ahí. Él era... Los Temerarios son muy amigos de Alfredo Martínez se llama, si mal no recuerdo, el dueño del estudio. Pero como grupo de metal, sí, ¿no? Fueron los... Sí. Porque si dices, bueno, está el pop, está el regional, pero de metal, o de rock, probablemente. ¿Quién sabe si el Tri en ese entonces? No estoy muy seguro. Porque, bueno, el Tri siempre ha estado a la vanguardia en todo, ¿no? Sí. No sé exactamente, pero sí. De metal, eso sí podremos asegurarlo completamente. Que son los pioneros. Sí, y lo grabamos allá en Digimusic, allá en Fresnillo, Zacatecas, justamente. Ok. Qué chingón. Pues es que es parte de la historia de... Pues ahora sí que de la industria mexicana de la música. Y bueno, también regresando a otro tema... ¿Tú tocaste con Javier Batis en el Zócalo en el en vivo? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cuál fue tu no sé si esta fue tu primera así tocada masiva o cómo estuvo el pedo ahí? No, pues de ninguna manera, ¿no? No, porque te digo, Batis, eso fue como a principios del 2000. Entonces, imagínate. Ya. Sí, no, pues ya... En el número de grupos, ¿no? De hecho, ya en ese tiempo, pues, Leprosy es del 98. Yo había estado con Leprosy. Con Leprosy, pues tocamos también, o sea, fueron muy buenas experiencias, ¿no? También en ese tiempo. De hecho, Leprosy pudo haber despegado muchísimo más. Y ayer estaba platicando con el Trash precisamente. Okay. Y le estaba diciendo eso, ¿no? Que por ahí tuvimos algunos errores que pudimos haber, más bien... No debimos haber cometido esos errores porque en ese tiempo hubo mucha proyección para Leprosy. Causamos ahí como que cierta expectativa y no lo supimos aprovechar, ¿no? Salíamos ahí en Telehit, fuimos de gira a Centroamérica, tuvimos muchos eventos junto con varias bandas bastante importantes en festivales importantes, pues lugares buenos y no los pudimos aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, no fue como que mi primera experiencia. Sí, no con mucha gente, ¿no? Pero sí, lo del Batis, pues es algo también muy relevante y de hecho ayer platicaba con Lalo Chico, el guitarrista del Tri, que de alguna manera Batis me llevó al Tri, básicamente. Ok. O sea, como de alguna manera. El vínculo, pero sí. Esto pasa en el 2000 y lo del Tri pues ya se genera mucho tiempo después. ¿O tocaste? Porque creo que también estuviste en Denver tocando como te decían que fueras músico de sesión de ciertas bandas. Sí, pues tengo como 40 discos grabados y con diferentes grupos de Denver, ¿no? O sea, Denver, la compañía de discos que ya no es Discos y Cintas Denver, ahorita también es todo el cambio. Sí, tienen que cambiar, ¿no? O sea, porque... Sí, claro. Porque ahora ya se dedican, la industria musical cambió completamente, ¿no? Entonces ya no es el disco, ahora ya puedes sacar una canción y promocionarla y monetizar. Sí, monetizar. De allí mismo, ¿no? Y entonces es lo que ya no, de hecho ya creo que ni siquiera ya sacan discos físicos, ¿no? Ya creo que ya casi todo es digital, ¿no? Sí, puro digital y ni siquiera hay muchos artistas que ya optan por sacar discos completos, ¿no? Sacan una canción cada 2 meses y así se la llevan. Entonces eso está muy raro porque
tú que has visto toda la evolución de la música, bueno, dentro de la industria mexicana en el rock, ¿crees que eso ahorita influye mucho en que nuevas bandas ya no se proyecten? ¿O tú qué crees que haya pasado ahí? No, yo creo que más bien vivimos diferentes niveles de realidad, ¿no? Sí. La realidad que yo viví, por ejemplo, o que todos los de nuestra generación vivimos, se basa en la experiencia de tener un formato físico. Uh-huh. Por ejemplo, lo que decíamos con el vinil, ¿no? Un vinil en el cual toda la experiencia sensorial Sí. de sacarlo, de ver la portada, de ver las fotografías, de ver la letra. Yo era de los que veía hasta la última letrita, ¿no? Que se fabricó en tal lado, Ok. ¿no? Y de hecho lo sigo haciendo, ¿no? Para saber quién maquiló todo. ¿Quién hizo Ajá. exactamente la leyenda que viene ahí en el que se llama el Run Out, ¿no? Que es que es donde ya no hay música del vinil. Sí, que nomás... Ahí viene, de repente vienen leyendas por ahí, como por ejemplo el disco de Wasp, ¿no? El primer disco de Wasp. Ajá. Dice We are sexual perverts, ¿no? Dice ahí, ¿no? Un poco... en esa parte. Sí, por si no sabían qué significaba Wasp, eso significa, ¿no? Ok. We are sexual perverts, ¿no? No sabía. Yo sí no sabía. Entonces imagínate, ¿no? Todo eso, pero ese es mi nivel de realidad, ¿no? Sí. Mi nivel de percepción. Pero las nuevas generaciones no desconocen completamente eso y tampoco los puedes obligar a que lo conozcan, ¿no? ¿No? Y su realidad es otra, ¿no? Su realidad es otra. Yo como amante de la música y como músico, te puedo decir muchas cosas acerca de la calidad de la música y de las grabaciones. Sí. Pero ellos tampoco lo van a entender, ¿no? Claro. O sea, ellos no lo entienden y no entienden tampoco la experiencia de los que les hablo acerca de ver, tocar, buscar información. Sí. Eso es lo que le llamamos experiencia. Sí, ¿no? todo lo que engloba completamente. Exactamente. Por ejemplo, como tú dices, comprar un disco, irlo a conseguir. El olor. El olor al El olor. disco. De hecho, era muy característico en ese entonces que tú comprabas un disco nacional y lo comparabas con un disco importado, en muchos aspectos, ¿no? Pero el olor Sí. era diferente. Sí, o sí, sea, sí. lo olías el disco importado. Ay, caramba, huele de otra manera, Huele a ¿no? gabacho, huele Sí. a gabacho, huele a japonés. Sí. Sí, está muy interesante eso. Y tú, por ejemplo, tienes una colección inmensa de cosas de Kiss. Pues no Y- exactamente inmensa, pero Pero sí tienes un chingo de cosas, güey. tengo varias cosas y pero no como el Kiss Lounge, ¿no? Ahorita le vamos a hacer promoción también al sí, Kiss Lounge. también Aquí vamos para allá a hablar de y a esa Kiko etapa. Riojas, saludos Kiko Y Riojas. saludos a Kiko Riojas. Nos vemos en el aniversario. A huevo. Vas a estar en el aniversario. Sí, voy a estar. Sí que ahorita platicamos al respecto Me también. late, sí, claro. Claro, le damos a eso. Entonces, te decía de la colección. Tienes discos, obviamente, nacionales de Kiss y discos gabachos de otras partes. De otros países. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? No, pues mucha. A ver, cuéntame cuál En hay. todos los aspectos, Sí, te sí. digo. Ahorita, bueno, siempre he tenido la oportunidad de viajar a varios países. Argentina, de hecho, es uno de los países en donde también son muy fans de Kiss. Y precisamente, y tomando el tema de Kiss, hay un disco que se llama Unmasked, o Desenmascarados. Sí, Argentina, bueno, la portada del Unmasked son caricaturas. Son caricaturas donde viene un texto. Es como un cómic, ¿no? Sí. La portada. Y dice Unmasked, ¿no? Así en grande, en el nombre de la portada. En Argentina es el único país donde hicieron todo eso, pero en español. ok. Y de hecho, Se llama no dice Unmasked, dice Desenmascarado, Desenmascarado, ok. exactamente. Y viene todo el texto en español, ¿no? O sea, en México no, sí viene en inglés, más... No, en México viene igual. Pero fíjate, Ajá. otra de México, ¿no? Sí. Porque además cuando Sebastian Bach vino, toqué con Sebastian Bach, el cantante de Skid Row, también ahí en el Kiss Lounge, Sí, por sí, sí. cierto. Y él, una de las cosas a las que vino y una de las cosas que le regalaron fue ese disco. En México fue el único país donde salió ese disco en vinil de colores. Ok. Porque venía de colores, le llaman como splatter, le llaman, Ajá. que vienen muchos colorcitos. Así, fue el único país donde salió ese vinil así. Sí. Y yo lo tengo también, ese vinil. De colores. Sí,
pero en México. Y salió también en varios colores, digamos que sólidos, ¿no? Un verde. Sí, rojos acaban, rojo, amarillos. Ajá. Ajá. Sí, pero ese splatter es súper... Es único, es raro. Sí. Y ya después, fíjate, ahí vinieron ya muchas copias, ¿no? Porque ya cualquiera ya saca ahorita un vinil de color y Sí. eso lo hace más interesante, o el splatter, o anaranjado. De hecho, sigo comprando viniles, como te digo, ¿no? Ahorita compré el nuevo de Ozzy y es moradito, ¿no? Porque volvió mucho esta tendencia de tener nuevamente vinilos porque pues la calidad de audio es superior, ¿no? Es más fiel a lo que se grabó en el estudio, casi. Y te digo, no nomás el audio, ¿no? Sino toda la experiencia, Sí. ¿no? De que es gatefold y que las letras y que el póster y toda esa es la experiencia, ¿no? Que te digo. Está muy chido eso. Está muy interesante porque ya, pues estas cosas difícilmente se pueden replicar, aunque ya tienes otra vez vinilos, pero ya no es de, güey, va a salir no sé cómo te enterabas en los medios que había de revistas o algo, que güey, va a salir de tal fecha, vamos a formarnos a la tienda de discos X y... Pues fíjate, el Chopo, ¿conoces el Chopo? Sí, Yo sí. creo que todo el mundo conoce el Sí, Chopo. toda la banda. De hecho, el Chopo fue muy importante, yo creo que también en esa transición, porque cuando no tenías lana para comprar un disco importado, ibas al Chopo y comprabas la grabación. Ok. ¿No? Y comprabas la grabación de discos que no podías conseguir, ¿no? Sí. Había muchos en el Chopo donde ese era su negocio. De hecho, Mario, bajista de Leprosy, Ajá. pues ahí hizo su negocio y era lo que se dedicaba, ¿no? Él tenía su torna, grababa los discos y te los vendía en casetito. Así es. Sí, porque antes sí se podía hacer eso, ¿no? Sí, Ajá. sí. Sí, grababas en casetito. Qué interesante, estaba todo eso chido. Y ahorita pues ya la piratería pues se adueñó y ahorita mucho de lo que tienes en Spotify y Amazon y todo eso pues ya lo tienes muy accesible. Sí, pero como decimos, no, pues es diferente, ¿no? Sí. O sea, y la piratería también cambió y a lo mejor hasta la piratería legal, ¿no? Porque... Sí, porque aquí viene el tema de regalías Sí. y de propiedad intelectual y de derechos autorales. Y de repente sí, Amazon, Spotify y varias plataformas te pagan, pero ¿cuánto te pagan, no? O sea, Sí, te pagan una madre. la industria musical, te digo, cambió radicalmente. Y te digo, ya no estamos hablando de los aspectos de calidad, sino ahora de los aspectos legales, ¿no? Sí. De los aspectos morales, tal vez, de la propiedad intelectual y de todo este rollo. Y que no son piratas, son legales, pero pues tal vez no te genere lo que te generaba antes, ¿no? Sí, ya no te deja con las regalías. lo ¿no? misma ganancia. Hablando de eso, tú tienes un disco tributo a Kiss. Ustedes grabaron. Sí, ¿Quiénes fueron los el de integrantes? Sick. El de Garrobos, ¿no? También estaba ahí. Sí, fue un proyecto personal, algo que yo quería hacer. O sea, fue tu idea, Sí. idea original Felipe Chacón y Sí. invitaste a otros güeyes. Sí, de hecho yo soy el productor, Chido. soy el concepto completo, ¿no? Ok. No, era una inquietud precisamente como fan de Kiss Sí. que quería hacer. Ya tenía rato, ¿no? Ya pues, se dio la ocasión y invité a todos mis cuates, ¿no? Ujú. Invité a grabar varios cantantes. El Lagarto de Garrobos grabó Sí. varias rolas, el cantante de Interpuesto también, guitarristas también fueron varios. Entonces fueron varios amigos, te digo, fue más de amistad. Más de compas, de vamos Sí, a crear sí. este concepto. Tú te aventaste todas las baterías de todas las rolas. Sí, claro. Ajá, así fue. Y fueron las rolas que yo quise, ¿no? De hecho, tenía la idea de hacer una secuencia de esas grabaciones. Ajá. Nada más grabé de los 2 primeros discos, Sí. el que se llama Kiss, nada más así, y el Harder Than Hell, y fueron puras rolas de ahí. Y pensaba hacerlo así, seguirlo, pero pues el tiempo, etcétera, pues ya. No lo he hecho, que todavía está por ahí, ¿no? Todavía está por ahí en el tintero. Seguir con esa Y la propuesta, sí. Pero bueno, se ha estacionado un poquito por un montón de cosas, ¿no? Que Pues hay que hacer. justo en ese disco yo creo que ya estábamos en la carrera, ¿o todavía no? Sí, Estábamos ya. ahí. Sí, de hecho salió en el 2008, justamente. Pues entrando casi. Sí, creo que sí, 2008. Entrando casi ese pedo. ¿Y cómo la recibió la banda? ¿Sí le latió? Sí. ¿Críticas? ¿Todo chido? Sí, ya sabes, ¿no? Pues es que está bien hecho, ¿no? Pero... Y además, bueno, otra de las particularidades de ese disco es que todo fue en español, ¿no? Ajá, O sea, sí, eso fue, justo. digamos que de lo... una puntadilla, ¿no? Y que Sí. me aventé ahí, que algunos critican, no, pero que Porque cómo, en y que no sé qué. español.
Pues porque quise, simplemente. Pues sí. ¿no? Pues, Les vale madre. Mientras Gene Simmons o Paul Stanley no me reclamen, ajá. no me importa lo que digan. Mientras, mira, tú cuando tengas tu proyecto, Sí, vas y lo exactamente. haces en inglés si quieres, güey. A mí déjame hacerlo así porque yo tenía esa inquietud. ¿Y no tuviste pedos de regalías y eso? No, ¿O sí? no, porque la propiedad intelectual, mientras tú pongas ahí el autor, ellos se van a encargar, la compañía se va a encargar de darle la regalía a quien le corresponda, ¿no? Ok. Sí, eso ya no me corresponde a mí, ¿no? ¿Y ese lo grabaste bajo algún sello o fue...? Denver, Discos Ah, 5 con Denver. Sí, sí, sí. Que es tu casa, ¿no? De ahí Sí, tienes... sí, te digo que pues he grabado muchos discos, ¿no? Y sigo grabando, de repente todavía sigo haciendo cosas. De hecho, la semana pasada grabé con el proyecto de Lagarto, que se llama Metunk, que fueron varias rolas igual así como yo, que a él le gustaban, ¿no? Pero de grupos nacionales de punk y de metal. Por eso se llama Metung, de hecho, ¿no? Porque Ok. es la mezcla de metal con punk, ¿no? Con punk. Ah, qué chido. Metung se quemó un chingo el cerebro, ¿no? Mi valedor. Le echó ahí... Decía, saludos al Lagarto. Saludos al Lagarto. Ah, y bueno, me invitó a grabar esas rolas porque la batería toda fue eléctrica, ¿no? Ok. Y entonces me dijo, oye, quiero que grabemos esto. Y fue para Denver también. Próximamente saldrá ahí la grabación lo grabamos en la ex hacienda de Acolman. va. Grabamos ahí ese video. Bueno, va a salir video y audio, ¿no? Y No sé audio. cómo lo van a distribuir, pues supongo que en las Pues plataformas de... YouTube en corto, ¿no? Ajá, sí. Ajá, Sí, los canales de Denver. Sí. en los Sí, canales así es. Es más inmediato ya todo distribución, ya no tienes que ir a las televisoras o pedir payola como se decía Sí. antes de a ver, puedes tocarme esta rola en mi radio. Así es. Ya se distribuye de diferente forma. Volvemos, pues ya hablamos de Kiss, de que este proyecto de Sick, influencias que tenías en ese entonces, pero ahora cómo llegas, todo el camino recorrido de que ya me comentaste de Leprosy, estuviste con Inquisidor, y cómo fue el acercamiento que tuviste con el Tri. Pues precisamente cuando esto de Javier Batis, Sí. digo, porque te comentaba, ¿no? Sí. Prácticamente fue por ahí el caminito. Cuando estábamos grabando con Batis, ahí, lo grabamos ahí en un estudio que se llamaba Pro Wave, que estaba por allá por Cuautitlán. Oscar Zárate también grabó algunas rolas de las del Batis. Con Batis grabé, bueno, en esa ocasión fueron 4 discos. Era una colección que se llamó, bueno, todavía anda por ahí, el Baúl del Brujo. Así se llamó esa colección. Oscar grabó también algunas partes ahí. De ahí, de esa grabación, me invita Claudia, que es la manager y esposa de Javier. Ellos tenían un evento en San José, California. Y entonces se fueron ellos para allá. El evento era con el Tri, el Aragán y Batis. Okay. En el Civic Center de ahí de San José, California. Está chido. De hecho, fueron como 10,000 personas, ¿no? La verga. Sí. Sí, por eso te digo, eventos así. Sí, no, masivos. Sí. Y entonces, me habla Claudia. Ellos se fueron, creo que el jueves, sacamos la grabación ahí el jueves. Y me habla el viernes. Oye, ¿qué vas a hacer mañana? Yo tenía una tocada no me dijo el fin de semana. Yo iba a tocar con Leprosy el domingo. Y y le digo, no, pues voy a tocar el fin de semana. No, ¿cuándo es tu tocada? No, pues el domingo. No, pues hay una tocada aquí el sábado. ¿No vienes para acá en San José? Ah, no, pues sí. Jalo. Sí. Y me fui a tocar con él a San José. Tocamos allá en San José. Tengo como 10,000 personas ahí en el Civic Center de San José. Y de ahí, te digo, yo ya con Oscar, pues ya él ya había grabado también con Batis. Sí. Como ahí entra el destino. Sí. Ahí entra el destino y atropellan al actual baterista del Tri en ese momento. Lo atropellaron, ¿no? Ajá. Y no pudo ir a algunos eventos. gira, ajá. Algunos eventos que tenían. Entonces me llamaron a mí, pero no me encontraron. Ok. No me encontraron. Pero ya se había dado ahí ya más la relación y el contacto. No fue ahí en ese momento. Te digo, sería como por el 2001 o por ahí. No recuerdo exactamente. Pero era a principios de los 2000. Sí.
No se dio en ese momento, pero te digo, ya había... Ya había acercamientos, ya se habían coqueteado ahí. Sí, exactamente. Y te digo, con Oscar... pues Oscar lo invité también a lo del SIC. Sí. También lo invité. Él me invitó también a otros proyectos y pues de hecho no hemos perdido esa relación desde entonces, ¿no? Esa colaboración. Entre Oscar y yo. Y entonces pasaron ya muchos más años, en el 2014, para ser exactos. En el 2014, este baterista, de hecho esta es la versión real. ¿Por qué? No crean lo que dicen ahí en Ventaneando. Sí vi que había un pedo de que demandas y no sé qué. Sí, o sea, la demanda sí fue, ¿no? Pero de hecho, hasta aparece mi cara, ¿no? De hecho, ahí, le pones en YouTube Felipe Chacón y lo primero que aparece es Gustavo Adolfo Infante acá, tu cara en medio y otra persona ahí. Y dije, demandaron a este cabrón a ver cómo está el dice, pedo. Baterista demanda a Alejandro. Sí, Alejandro. Y ahí parece mi carota. Sí, ¿no? ahí la cagaron, ¿no? Totalmente. Sí, pero bueno. Dimes y diretes, dices. Sí. Entonces, en el 2014, este cuate siempre ha tenido broncas de visa. Siempre había tenido problemas. Y siempre alguien tenía que suplirlo. Siempre tenía alguien que suplirlo. Mariano Soto, que fue el baterista original, que en paz descanse, sí. Maestro Mariano. Respeto. Él de repente suplía al entonces baterista. Lo suplía, pero Mariano era muy soberbio. Y entonces por ahí lo cacharon diciendo ahí cosas que no les parecieron a la producción. Y pues ya no dejaron de llamarlo a él. Llamaron a otro cuate que nomás se fue a emborrachar y bailó. Y entonces fue cuando me llamaron a mí. Sí. Se acordaron nuevamente de mí. Oye, que aquel... No, pues sí. Y así fue. Desde el 2014 para acá. Pero ahí, en ese entonces, el anterior baterista seguía yendo cuando podía, sí. ¿no? Porque su problema era de ahí, algún problema, no sabemos cuál era, lo ignoramos, pero cuando sacaba la visa tenía problemas y no podía ir, ¿no? Entonces tenía que ir a alguien más a fuerza, ¿no? O sea, pero sí tenía su visa. ¿O se la daban? Denegaban, no, se la daban después de mucho tiempo. Ah. Entonces, mientras se la daban, alguien más tenía que ir, o sea, ese era el problema. Ya. Y se mantuvo ahí con el problema, y ahí es donde yo les digo, pongan atención, porque esa es la historia verídica, no lo que vieron en Ventaneando, ¿no? Con mi foto. Ni con Adolfo Infante, con este cuate, ¿no? Gustavo Adolfo Infante acá. Sí. Ajá. Sino que ya venían las fechas en Estados Unidos y él les dijo que él ya había arreglado su problema y que ya tenía su visa. Sí. De hecho, fuimos a los trámites. Porque yo iba junto con todos a los trámites, sí. a la visa de trabajo, porque vamos con visas de trabajo. Sí, claro, si no. Y íbamos los dos, ¿no? Y entonces, en una de esas, él se separó y dijo, no, yo ya arreglé mi bronca, yo ya estoy. Cuando llegó la fecha de viajar, salió con que siempre no. No, con que Chuchito la bolsearon. Así fue la onda, ¿no? Y entonces, pues ahí a mí ya me habían dicho que yo no iba a ir esa vez, ¿no? Porque él ya había arreglado su problema, pues ahí me tienen llamando, ¿no? A la mera hora, que qué onda, y nada, no, pues sí. Y para el colmo de males, todo las rolas eran sinfónicas, ¿no? Oh, ya. Y había secuencias, bueno, no todas, gran parte del show era sinfónico. Uh-huh. De hecho, esa vez grabamos con la, ¿cómo se llama? Una orquesta sinfónica de Chicago, que la dirigía un egipcio que se llama Mina Sirbrick, muy bueno, o sea, muy buena experiencia. Sí, y entonces pues me dejó con toda la bronca a mí, ¿no? No mames. Sí. Y entonces, pues la producción pues, se enojó bastante con este cuate. Y lo castigaron. Aquí viene otra de las mentiras, ¿no? No lo corrieron, le dijeron, aguántate. Pues más bien no le dijeron nada, ¿no? Porque él ni siquiera ya no tuvo la cara, llamados. ¿no? Sí, ¿no? Pero después sí lo llamaron. Ajá. Después sí lo llamaron y él fue el que ya no fue. O sea, por eso te digo... Ni madres. Sí, y ahí es donde te digo que está la mentira, ¿no? Que dice que a él lo corrieron, no es cierto, ¿no? Pues ya no quisiste ir. Sí. O sea, primero sí fue como un castigo, ¿no? Porque de hecho, regresando de allá de New York, en ese tiempo, fue la última tocada que tuvimos ahí, fuimos a tocar aquí a Teotihuacán, al festival de los globos, uh-huh. Y tuvimos una tocada en Querétaro. Y esas yo toqué aquí.
Pero después en esa me dijeron, no, ya va a venir este cuate. Aguanta. ¿No? Sí, aguanta, ¿no? Ajá. Y ahí fue cuando ya no se presentó. Ok, y otra vez. Y entonces, exactamente, entonces ya me dijeron, ¿sabes qué? Ya le hablamos, no quiso venir. Como dice también el famoso armonicista de la banda en la que toca, dice, ese es su problema, ¿no? Y así fue, ¿no? Y después ya vino toda la bronca de la demanda y etcétera, etcétera, y así fue. Y así fue como te integraste a las filas. Entonces, ¿te integras ya bien de manera oficial 2014? No, en el 2014 empiezo con ellos. Ajá. Y exactamente en el 2018 es cuando 2018. Sucede toda esta bronca. Ajá. Y ya. ¿no? Y de ahí para el Real. Así es. De ahí giras y tocaste también en la final del fútbol sí. mexicano. Estuvo muy... Porque yo estaba ahí viendo la final con mi jefe y de repente veo también un enfoque y dije, chingada. Yo conozco ese valedor, ¿no? Yo conozco ese güey. Estudiamos juntos, le decía. Y ¿y esa experiencia qué fue? ¿Estuvo chido o nada más tocaron y...? Pues yo creo que estuvo medio apresuradona porque... Sí, ¿no? Porque todo medio correteadona. O sea, fue muy buena, ¿no? O sea, bastante chido, ¿no? O sea, que imagínate, ¿no? En el Estadio Azteca lleno hasta el tope, ¿no? Pero yo creo que se pudo haber hecho de otra manera, ¿no? O sea, con un poquito de más logística, más tiempo, etcétera, mejor equipo y todo el rollo. Uh-huh. Porque sí fue así como que, no, pues ahí en la... Ajá, exactamente. Porque ni siquiera fue en el centro, no hubo un escenario acá muy grande. No. Pero te digo, o sea, como experiencia fue muy buena y además también lo chido de eso es que fue nuestra primera tocada. Todavía seguía la pandemia. Sí. Pero digamos que desde ahí partimos, ya nos fuimos de gira y empezaron muchas cosas. Esa fue digamos que como el inicio. Uh-huh. Y de ahí vinieron muchas otras cosas, ¿no? Para nosotros, digamos que como que ese fue el final de la pandemia, ¿no? Para nosotros. De ahí empezaron a retomar giras, así fue, sí, todos lados. ¿Grabaste ya con ellos? Sí, ya llevo. ¿En esta última? Ya llevo, dos discos. Después de eso fue se llamó Queremos Rockear. Queremos Rockear y el Qué Chingón, que ha sido el último. Y ahorita pues estamos haciendo varias cosas nuevas. También por ahí hay varias cosas que van a salir próximamente. Qué chido. Sí. O sea, Tri todavía hay para un ratote más. Claro. Le cuelga, ¿no? Desde luego. Y en este pedo de las giras, porque pues no sabrán... es una faceta diferente del maestro Felipe Chacón, pero él estudió diseño industrial y tiene una maestría en arquitectura, pero aparte da clases en la UNAM, en la FES Aragón. ¿Cómo lo llevas, lo relacionas? Si tienes acá tus tiempos muy complicados o ya tienes tus fechas administradas, porque no depende de ti cuándo son las giras, ni tampoco cuándo son las clases o cuándo son los extraordinarios como ahorita. O cuándo son los extraordinarios como ahorita que estás tronando, ya me dijiste que a muchas personas. No exactamente. No, pero sí hay que estar presente ahí en los exámenes y todo el rollo. Sí. Y de repente se cruzan con fechas de giras o muchas veces hasta de ensayos o de grabaciones, ¿no? Sí. Porque también de repente las grabaciones, pues tú sabes, ¿no? O sea, pues tiene que todo el equipo, y coordinar todo, tanto técnico como humano, ¿no? Y entonces no puedes dejar así todo nada más de no, ya no voy, ¿no? Sí, claro, no puedo. Y entonces, pues sí, ahí a veces tengo que correr de un lado para otro. De hecho, esta semana que pasó, justamente se me juntaron todo, ¿no? Porque yo estaba dando un curso, justamente, un curso intersemestral en la FES, y ese mismo día tenía ensayo con el Tri, y luego tenía ensayo con lo de la grabación que íbamos a hacer allá en Acolman, con lo del Metunk. Y entonces me salía de la FES, iba para allá, para el sur. No manches. Y tenía que viajar otra vez al norte. Y todo bien separado, ¿no? Te haces un ratote. O sea, de la FES desde Nesa. Ajá, exactamente. Hasta acá, ¿cómo se llama? San Ángel. Ajá, San Ángel. Y regresar a Colman. Y luego para acá, para el norte otra vez. Que es madre. Sí, pero pues de alguna u otra manera pues lo hacemos. Tiene que hacer. Y ya llevas así, ya como que ya le vas agarrando el pedo. Pues antes ya más de 10 años. Y desde antes, no sé si te acordarás también alguna vez cuando estuvimos, tocaba en ese tiempo con Leprosy. Sí.
En Ecuador, tocamos en Ecuador. Sí, cierto. Alguna vez. Pero como que nos agarró vacaciones o sí te ausentaste. No, pues de hecho estábamos con Omar y con Javier. Ah, sí. Pero bueno, ahí había como unos acuerdillos, ¿no? Eso es lo chido. Yo creo que eso es muy importante y es lo que les digo a los chavos, ¿no? También. Siempre les digo, practican algún deporte, tocan algún instrumento, tienen alguna otra cosa que los apasione. Se puede hacer todo. Sí. O sea, todo lo podemos hacer. A veces nos cuatrapeamos ahí, nos hacemos pelotas para hacerlo, pero si yo lo he hecho tantos años. Tantos años se puede. Exactamente. Y además, pues a buen nivel, porque no era de que nada más cumplías y ya en la escuela estabas acá al pie del cañón, pues creo que fuiste de los promedios más altos que tuvimos. Soy la medalla Gabino Barrera. ¿Tú fuiste la medalla Gabino Barrera? Yo soy la medalla Gabino Barrera. O sea, ¿esa nada más se le da a una persona en la generación? Nada más. ¿O nada más de la carrera o de todo? No, de la generación. Ok. Es el promedio más alto de la generación. Perro, el promedio. Mira, ya ve cómo sí. No nada más es acá, también es inteligencia, acá de echarle coco y constancia, porque era muy machetero, eso sí siempre estaba desvelándonos ya a altas horas. Sí, pues. Para sacar los proyectos. Y es lo que les digo a los chavos ahorita, híjole, y con la pandemia ahorita más, ¿no? O sea, las clases virtuales y los chavos se quedaron de repente así como que pasmados, ¿no? Como pues que con la inercia de las clases virtuales. De hecho, como profesor, pues no sabías. Y además tampoco puedes... No sabrías abrir Zoom, dices. Ajá, sí. No puedes tampoco obligarlos a que lo hagan. No. No puedes decir, prende tu cámara, ¿no? No. Porque si no te va a pasar esto. No puedes hacer eso, ¿no? Entonces debes de confiar en que lo están haciendo, en que están oyendo lo que les estás diciendo. Y como les digo, ¿no? No es por nosotros, es por ellos, ¿no? Es su educación, pues sí, al final de cuentas, es su interés. Sí, claro. Son adultos, ¿no? Uh-huh, o sea, todos los que están en la universidad ya son adultos, ¿no? Y ya no los tienes que estar carrereando. Y o no deberías. O no deberías. Y es un pedo también porque en parte de las clases en línea, pues mucho de nuestra carrera era práctica, era totalmente práctica. ¿Cómo le haces ahí si no tienes las herramientas, si no estás en los talleres, si no esto? Exactamente. Es muy complicado, yo creo que... Fue muy complicado. Pues igual que un doctor, ¿cómo lo enseñas a operar en...? Está muy cabrón, güey. Sí. La parte práctica. Pero pues ahora sí que no había de otra, ¿no? Sí, no había. Teníamos que hacerlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y pues así fue, ¿no? Y te digo, lo malo es que muchos chavos, muchos chicos, chicas se quedaron así con la inercia de eso y de repente así como que unos sí ya han agarrado más la onda, pero otros todavía como que, híjole, hay que estarlos así como que medio jalando para que se integren, ¿no? Porque... sí se quedaron ahí como que medio estáticos. Pues más los que agarraron como de tercero, cuarto y luego les cortas ahí. Sí. Porque los que van de primero y eso, pues van sabiendo como... Muchos no conocían la universidad. Exacto. O sea, muchos no conocían los que la facultad. Sí, varios. A los maestros, cómo eran acá. Sí. De hecho, yo todavía tengo problemas con reconocerlos, ¿no? Porque, pues, imagínate, en la cámara, con cubrebocas, o bueno, llegas a presencial y todavía con cubrebocas. No sabes ni quién es quién, ¿no? O sea, sí fue bastante complejo, ¿no? Es decir, bastante complicado, pero pues era lo que nos tocó vivir en esa temporada y... así fue. Y no había de otra. Sí. Carnalito, pues muchas gracias por estar en esta plática. La verdad es que agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de estar de este lado. Y pues yo creo que la banda va a disfrutar bastante lo que nos acabas de contar, de pues, todo la experiencia que tienes en esta industria y ahora con la nueva faceta de también maestro, profesor y darle una difusión diferente. Yo creo que a la música y a lo mejor hacer otro tipo de cosas para pues nada más quedarte en un disco, sino llevarlo a otro lado con la parte de diseño a lo mejor o explorar nuevas formas de comunicar. Sí, así es, de hecho, sí es lo que quiero hacer, ¿no? Que más bien siempre lo hago, ¿no? Combinar todo lo que conozco, todas mis habilidades, siempre trato de combinar todo, ¿no? Igualmente cuando comparto el conocimiento en las clases, justamente es eso, ¿no? Sí. De que la experiencia que tengo, compartírsela a los chavos, el conocimiento que he adquirido, de hecho, de eso se trata el aprendizaje, ¿no? Sí. Justamente. Y muchas veces también les digo, ¿no? De
esa figura del profesor de que, ya es esto o esto otro, y si aprendiste bien y si no, no me importa. Sí, sí. No es así, ¿no? Tú eres un facilitador del aprendizaje, ¿no? Claro, que eso es muy importante, facilitador del aprendizaje. Tú lo tomas, lo digieres y lo plasmas o lo transmites como tu percepción también. Así es. Muchas veces está bien interpretado, otras que no tanto, ¿no? Pero pues ahí hay que hacer lo mejor posible para que las nuevas generaciones pues reconozcan y traten de dar lo mejor de sí. Así es, así es. Pues carnal, muchas gracias y pues con eso terminamos, bandita. Nos estamos viendo, cuídense un chingo, bye.